Bueno, antes que nada, reiterándote, César, el agradecimiento pues, por la presentación que has hecho del proyecto y reiterándoles a todos pues, la bienvenida a este espacio de conversación final de nuestra jornada del día de hoy. Quisiera comenzar por preguntarles al doctor Hernán y a María Clara, a partir de la lectura que tuvieron del libro, ¿cuál consideran que fue el principal elemento de valor que encontraron, lo que les resultó más novedoso a propósito de la propuesta, el enfoque de desarrollo humano, lo que les llamó más la atención de lo que pudieron encontrar? Lo primero, pues agradecer la invitación a este conversatorio. Y con relación al libro, pues me parece muy bien elaborado, pues tiene capítulos y muy bien, digamos, compendiado, porque contiene capítulos pues, de distintos autores, muchos del profesor César, que es el fundamento pues, de este texto. Y me parece que es un aporte fundamental a la educación de nosotros, porque recalca la importancia de la formación ciudadana, que yo creo que en el fondo tenemos una carencia a nivel no solamente pues, de escuelas y colegios, sino de la misma universidad. Yo en la Universidad de Antioquia he insistido mucho en eso, en la formación ciudadana, y realmente algo se ha logrado, pero no es suficiente. Yo creo que el texto para mí, la importancia, pues como lo he dicho, es como recalcar ese tipo de valor que es la ciudadanía y la formación en ciudadanía. Y yo digo que de la mano también está la formación política, que tampoco aparece pues tan clara en nuestra educación y que yo creo que es fundamental en el ejercicio de la democracia, de la civilidad, a la vez que también veo que el texto enfatiza mucho en la ética civil, cosa que es importantísima y que yo creo que se debe hacer siempre como una diferencia entre la ética o la moral religiosa y la moral civil. Ahí sí, como dice Adela Cortina, estaríamos hablando como de dos niveles, la ética o moral de máximos, que sería la religiosa, y la ética o moral civil o cívica, que sería pues la ética de mínimos, en la cual debemos todos realizar pues como un acuerdo. De manera que me parece que el texto es muy buen aporte en ese sentido. Resalta para mí pues también dos cosas que son básicas: la solidaridad y la justicia, y la formación que se debe dar en ese sentido en los colegios. Bueno, para mí algo que adquiere mucho valor es el hecho de que en esa propuesta educativa nosotros los estudiantes nos vemos como actores y no solamente como receptores de conocimientos, y que nos dan como el valor de que nosotros también somos capaces de, a partir de nuestros conocimientos, salir y ayudar a las demás personas. Y también otro factor es el hecho de que nos eduquen como de manera integral y que no sea solamente un montón de conocimientos que me van a servir solamente para mí, sino también para ponerlos en práctica para la vida y enseñarles y ayudar a las demás personas. Muchas gracias. César, una de las llaves de entrada a esto de crecer en identidad cosmopolita global es la de utopía e historicidad, que tiene que ver con crecer en la conciencia de nuestra propia historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, para proyectarnos hacia el futuro desde un horizonte utópico. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo sueñas tú, un poco en la clave de esa llave, cómo sueñas tú la implementación de este proyecto
en los colegios que se quieran vincular a él, sean de la compañía o no, porque entendemos que el alcance va mucho más allá de los límites de una congregación, sino pues una extensión desde la compañía para todos los que se quieran alimentar de esta propuesta. ¿Cómo la sueñas? Bueno, es una excelente pregunta. Yo soy una persona muy optimista. Fui optimista desde el comienzo de este proyecto y yo tenía la intuición de que esto iba a salir adelante. Y yo practico lo que llamo el optimismo inteligente. El optimismo inteligente no es lo mismo que el optimismo ingenuo, ¿vale? El optimista inteligente lo que hace es que siempre trabaja desde lo positivo y desde las fortalezas de las personas y de la realidad social. Entonces, confieso que seguí de alguna manera en los inicios, porque hay que decir que estructuralmente, en lo que se refiere a una institución, pues en los inicios de estos proyectos pues siempre hay dificultades, ¿no? Y seguí un poco el modelo de John Kotter de gestión del cambio. Cuando implementas un cambio importante, un cambio en profundidad en una empresa, en una institución, en una organización. Y de ahí, bueno, pues los conocimientos de sociología industrial me han servido, ¿no? Y este modelo, una de las máximas, lo que dice es construir siempre sobre los éxitos. Y entonces nos preocupamos mucho en el inicio, y esto también puede ser compartirlo para los centros educativos que lo iniciáis, de hacer visibles esos éxitos y buscar esos anclajes en esos factores positivos. Por supuesto que habrá dificultades, ¿no? Y desde ahí pues tengo como esa certeza de que las cosas van a ir bien. Yo soy una persona que cree mucho en que las cosas van a ir bien, ¿no? Y bueno, pues cuando hay dificultades pues hay que sortearlas y hay que reflexionar y hay que tratar de solucionarlas, ¿no? ¿Cómo sueño yo este proyecto en los centros educativos? Bueno, pues realmente puedo decir que el sueño se está empezando a hacer realidad, ¿no? Estamos empezando a ver en España, que llevamos 3 años ya, este es el tercer curso escolar, pues vamos a tener algunas reuniones por zonas con los líderes de los proyectos en los colegios, donde ya van a definir el proyecto de centro, el proyecto de educación para el desarrollo basado en identidad cosmopolita global de cada centro. Luego hay que decir que ya a partir de este curso prácticamente esto se va a poner en marcha en todos los centros educativos y además, lo más importante, acordaros de las gafas Spider-Man, ¿no? Vinculando a todo el profesorado. Es decir, todo el profesorado se va a mojar, por así decirlo, va a coger un remo y se va a poner a remar en este barco, ¿no? Entonces yo lo sigo viviendo con mucha ilusión. Tal vez no he hecho todavía ese dibujo mental de ese escenario futuro, de cuando esto lleve, pero como tengo la experiencia de acompañar 2 proyectos similares, cada uno en su época, uno en colegios jesuitas, que fue un éxito, ¿no? Y allá estuve 16 años, y en colegios marianistas de España y Chile acompañé un proyecto también similar hace tiempo y hoy en día está perfectamente integrado en los centros, pues bueno, pues tengo como esa certeza de que, y aparte, las personas que te encuentras por el camino, los colaboradores, los profesores, ves que es gente fantástica, con un potencial estupendo, así que yo lo veo muy bien, yo veo el panorama muy optimista. Cuando llega a un colegio determinado, pues lo digo por la experiencia de los colegios de la compañía, pero sé que seguramente es algo que se extiende a otros contextos educativos. Cuando llega un proyecto, muchas veces la reacción inicial es ¿y ahora qué vamos a hacer con los otros? ¿Sí? Pues en el caso de los colegios colombianos, todos tenemos por ley unos ciertos proyectos, el proyecto de afrocolombianidad, el proyecto que tiene que ver con el cuidado ambiental, ciertos énfasis educativos, la apuesta por la educación por competencias, la pedagogía del cuidado, el fomento de la autonomía, etc. Frente a ese panorama tan amplio de apuestas y de proyectos, llega una nueva y la primera reacción puede ser ¿y ahora cómo hacer? ¿Cómo se pega? Quisiera como preguntarte qué vías
han encontrado a partir de la experiencia donde se ha implementado este enfoque, qué vías han encontrado para articular lo ya existente con la novedad propia de la educación para una identidad cosmopolita global. Muy bien, efectivamente, como bien dices, cualquier proyecto nuevo genera resistencia al cambio, más en unas personas que en otras, pero hay resistencia. Y esa resistencia al cambio hay que gestionarla. Tendemos los seres humanos a la zona de confort, tendemos las instituciones a eso que llamamos la zona de confort. La zona de confort es física, pero también es mental, ¿no? Hay que saber salir de esa zona de confort y como marineros, más que como turistas, pues mojarnos y meternos en ese nuevo barco que nos lleve a nuevas aventuras, ¿no? ¿Qué vías he encontrado? Pues mira, esto es una oportunidad muy buena porque como está desarrollado en clave competencial, el propio proyecto en la era de las competencias educativas y de los aprendizajes competenciales viene de alguna manera a aportar y a reforzar algo en lo que ya estamos, ¿no? Y en ese sentido sí he procurado dar el mensaje a los educadores y educadoras de lo que he dicho aquí antes, ¿no? Que esto no es algo nuevo, sino que esto es algo que se debe integrar con lo que se está haciendo. Es decir, con tus metodologías innovadoras educativas, los PBL, Problem Based Learning, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, rutinas de pensamiento, inteligencias múltiples, todas estas metodologías innovadoras que a nivel internacional pues ya se están desarrollando porque tienen éxitos probados, de alguna manera participan, y sí que hemos visto en España con bastante satisfacción cómo los propios docentes eran capaces de incluir en el diseño de las claquetas estas metodologías, lo cual significa que estamos empezando a tejer la red, que estamos empezando a buscar anclajes. Todo proyecto nuevo en una organización tiene que buscar anclajes, ¿no? Anclajes a través de personas, a través de proyectos, y de esa manera lo estamos fácilmente integrando dentro del propio ritmo de la propia tarea docente. Y también lo que he dicho antes, como los modelos educativos y las leyes educativas cada vez más prácticamente son competenciales y lo que proponen al final son estándares de aprendizaje que son como los desempeños, pues nos es relativamente fácil incluso anclar las 4 llaves en esa ley de determinado país hasta el punto que busquemos estándares de aprendizaje que puedan seguir aportando a las llaves y que de ese modo luego podamos incluso justificar a la inspección educativa oficial, como pasa en España, decir, no, pues que nosotros estamos trabajando la ley. Estas 4 llaves es que están relacionadas con lo que dice la ley, ¿no? Yo las visualizo como una tabla de pintar con esos 4 colores y vamos cogiendo el pincel y vamos tiñendo toda nuestra estructura educativa con esas 4 llaves, como 4 colores que van dando vida, que van dando más sentido a todo eso que ya estamos haciendo. Creo que el modelo es lo suficientemente sólido, pero a la vez lo suficientemente flexible como para poder acoger, amoldarse e integrarse en un proyecto educativo. Así lo hemos querido diseñar. ¿Qué desafíos particulares han encontrado en relación con la formación docente requerida para implicarse y aportar del mejor modo posible a este proyecto? Digo, pues hoy a partir de la experiencia de los colegios donde ya se han dado pasitos iniciales. Bien, lógicamente hemos partido de definir un perfil, es decir, esto nos debe hacer la pregunta que hacía el niño al profesor en la escena que planteé antes, que era de la película Cadena de Favores del año 2000, ¿no? Es la pregunta de qué hace usted para cambiar el mundo. Es decir, esto de alguna manera el docente tiene que hacer la reflexión de cómo me sitúo yo delante de estas 4 llaves y qué tienen que ver estas 4 llaves con mi modo de educar y con los acentos educativos que pongo yo en lo que hago, en definitiva, con eso que llamamos el currículum oculto del docente, que lo capta muy bien el alumno, ¿no? Es decir, transmitimos mucho más de lo que decimos. Transmitimos con nuestras actitudes, con nuestros estilos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lógicamente, en los encargados, porque el proceso va en cascada, ¿no? En los encargados y encargadas de poner esto en marcha, que son los equipos líderes, aquí
es el equipo de Cátedra de la Paz, ¿no? Los equipos líderes son, bueno, pues profesionales que de alguna manera responden a este perfil y se pretende que vayan de alguna manera después contagiando también este estilo en el resto de docentes. Lógicamente, este proyecto requiere un estilo docente innovador, un estilo docente comprometido, un estilo docente que caiga en la cuenta de que como tiene una diversidad de estilos de aprendizaje en el aula, porque también hay una diversidad de modas de aprender, pues para ser justo y ético en lo que hace, ojo, porque esto es una dimensión ética, tiene que educar también con diversas metodologías de aprendizaje para llegar a todos los estilos. El ciclo de Kohl que hemos planteado, hay alumnos que aprenden mejor experimentando, otros que aprenden mejor reflexionando, otros que aprenden mejor conceptualizando. De tal modo que con esta metodología lo que proponemos es que llegar a todos los estudiantes, pero no solo eso, sino hacer que los estudiantes aprendan más para sacarles de su zona de confort, de estilo de aprendizaje preferido. Pero para eso el docente tiene que salir de la zona de confort de mi estilo docente preferido. ¿Sí? María Clara está en 11, ¿verdad? María Clara, por tanto, pues ha vivido todo el proceso formativo que el colegio le ofrece. Yo quisiera preguntarte, habiendo leído tú el proyecto, el marco de una educación para el desarrollo humano, ¿qué tanto te has sentido como identificada con lo que has vivido en el colegio? ¿Y dónde encuentras también que puede haber desafíos hacia el futuro? Pues yo creo que el colegio a lo largo de todos mis años de aprendizaje me ha formado muy bien en las 4 llaves que se plantean en este modelo. Para empezar, digamos, la diversidad. Esta es una compañía internacional donde uno se relaciona con religiosas o profesoras o estudiantes que no solamente son de la misma ciudad, sino de diferentes ciudades o diferentes países. Entonces, desde ahí, yo creo que el colegio me ha formado como una persona que se identifica no solamente con lo regional y lo local de su zona de confort, sino también con lo de otras partes. También me ha brindado la oportunidad de reflexionar a partir de diferentes actividades que vienen desde muy chiquita hasta otras que ya son mucho más grandes, cuando, por ejemplo, los retiros espirituales, que es una oportunidad en la que me puedo encontrar conmigo misma y a la misma vez reflexionar con mis compañeras. Entonces, a partir de toda esta serie de actividades, yo creo que el colegio me ha formado muy bien. Y pues retos, yo diría que tal vez un poco en la parte de hacer que el estudiante se sienta más capaz de poder o darle la confianza al estudiante y hacerle saber de que él es capaz a partir de este momento de ir a un mundo y a partir de lo que sabe, que desde ya puede emprender proyectos sociales o culturales que le puedan ayudar a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, es por todo sabido que el país vive una coyuntura muy particular, una coyuntura política muy particular, después de muy diversos intentos y aportes de recientes gobiernos. Finalmente, pues el gobierno actual ha llegado a un acuerdo para el cese al fuego y para el desmonte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como Fuerza Armada. Eso ha planteado, bueno, esos son unos acuerdos que los colombianos refrendaremos o no el próximo 26 de septiembre en un plebiscito. ¿Sí? Perdón, no. El 2 de octubre, sí, toda la razón. El 26 de septiembre se firman, el 2 de octubre el plebiscito. Y eso, como lo hemos podido notar todos, ha posibilitado ver
unas características muy particulares del momento histórico de nosotros como sociedad. Me refiero a niveles de polarización que creo en últimos años no habíamos experimentado, y también, entre otras cosas, toda la necesidad que tenemos como pueblo de reconciliarnos mutuamente. Yo quisiera, como en esta perspectiva, doctor Mira, preguntarle desde un enfoque para el desarrollo humano, ¿cuáles considera usted que serían como las competencias que desde este contexto tan particular nuestro tendrían que ser prioritarias? Bueno, yo pienso que esto, como se dice, estamos viviendo pues como un punto de inflexión, es decir, una cosa en que marca pues como un punto muy determinante en la sociedad colombiana. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, entre otras cosas, pues es en alguna forma desafortunado con relación pues al plebiscito que se viene, es esa polarización, esa división extrema entre el sí y el no, que aparece pues constantemente en todo tipo de reuniones de familia, reuniones de amigos, y que a veces cuesta inclusive pues romper relaciones, cosa que a mí me parece más desafortunada, porque no debiera ser así. En el texto se dice la persona es superior a sus ideas, y aquí no hemos aprendido a diferenciar eso. O como dice Sabater, y creo que muchos otros lo han dicho, las ideas son para debatirlas, para cuestionarlas, y las personas para respetarlas. Y yo pienso que esa es la base, pero aquí no hemos aprendido eso, ni hemos desarrollado eso. Yo creo que por lo mismo que señalaba al principio, porque no hemos trabajado suficientemente el valor de la ciudadanía y la formación política, sino que se trata pues de decir que de descalificar las personas por una posición, cosa que no es pues admisible. Yo creo que en esto, en el punto que estamos viviendo pues con relación al acuerdo de paz, también, como se dice, esto desnuda muchas cosas de la sociedad colombiana, y desnuda en el sentido que he dicho, como la capacidad, por ejemplo, del perdón y de la solidaridad. Aquí, pues, tal vez los colegios religiosos han trabajado más ese tema, pero no se ha trabajado a fondo en la misma formación, que es en lo que insiste también el texto, que me parece bien importante, porque esas dos cosas son fundamentales en este momento, y se ve pues en ese tipo de discusiones que les hablaba, como la incapacidad de perdonar, y sobre todo llama la atención esa incapacidad de perdonar más en las personas que no han sido víctimas directas. Tal vez en las víctimas directas sí se ve más, o sí, por lo menos los medios de comunicación resaltan más ese hecho, la capacidad de perdonar en las reuniones que se han hecho pues recientemente con las FARC. Eso del perdón, ahí hablando de las reuniones o los encuentros que se han hecho entre las víctimas, por ejemplo, las víctimas digamos, el secuestro y la masacre de los 11 diputados del Valle, una reunión que se hizo en La Habana con las FARC, con los líderes de las FARC y con estas personas. Ahí fue muy bonito el desarrollo de esa reunión, y me llamó mucho la atención lo que decía una de las esposas, pues, de las viudas de uno de esos diputados, que decía, bueno, es que sí los podemos perdonar y podemos aprender pues a estar junto a ellos, pero no podemos ser amigos. Y eso me llevó pues a una cosa que a mí me parece bien interesante, que tampoco aquí la hemos tratado mucho, es la amistad cívica, algo que trabaja también Adela Cortina y que viene inclusive desde Aristóteles, es decir, la capacidad de que nosotros como sociedad y como sociedad civil y sociedad política aprendamos a estar junto con otros y
y compartir con unos fines comunes y compartir unos valores comunes. Pero eso tampoco lo vemos situado bien aquí, y viene a cuento con lo que decía antes: rompemos amistades por las diferencias en cuanto a eso, en cuanto a la posición política, y no sabemos manejar, digamos, el disenso, que es otra cosa bien importante en la democracia. Muchas gracias. César, me hacen llegar esta pregunta, y es: ¿cómo se logró vincular el Evangelio en el diseño del proyecto académico, más allá de la vinculación de la inteligencia existencial espiritual, ¿verdad? ¿Qué relación tuvo desde el diseño mismo? Muy bien, muy buena pregunta. Hay una reflexión en el libro, hay un capítulo dedicado a una pequeña reflexión sobre lo que planteamos en el libro desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hay una lectura en clave reflexiva de todo esto, de encíclicas como la Populorum Progressio, como la Solicitudo Rei Sociales, más actuales de Benedicto XVI, la Caritas in Veritate, la Deus Caritas Est, y luego el Papa Francisco asomó un poquito la patita en la Lumen Infidei, porque la tenía que terminar, pero luego ya vino con ese espíritu marinero de la alegría del Evangelio, ¿no? De la nueva encíclica, y por supuesto después con la Laudato Si, con todo el tema medioambiental, ¿no? Entonces sí que, yo creo que vivimos buenos tiempos para la reflexión también desde el Evangelio. Siempre los hemos vivido, pero cuando tienes un Papa que realmente, como decimos allá, se moja y que realmente apuesta por esto, pues lógicamente tu discurso y tus proyectos, pues digamos, tienen una motivación extra, ¿no? Entonces sí, a mí siempre como cristiano, como yo soy misionero laico redentorista, con un cierto compromiso de renovación anual, y entonces los redentoristas además son expertos en ética, y de hecho colaboro en una fundación que es Funderética, tratando de llevar la ética a la escuela. Entonces siempre me ha preocupado, y de hecho pues básicamente actualmente ya mi trabajo se centra en congregaciones religiosas, ¿no? Me he ido de las escuelas de negocios con las que trabajaba como profesor porque me chirriaban muchas cosas. Entonces, y también por una cuestión de tiempo pues he decidido apostar más mi tiempo por estos proyectos, ¿no? Pero sí que está ahí la reflexión en uno de los capítulos del libro, ¿no? Y hay muchas referencias evangélicas, por supuesto la parábola del buen samaritano, con esas fases de ver, sentir compasión, acercarse, romper barreras culturales para acercarse, ¿no? Debemos ver, y está relacionado con lo que hemos hablado, que el buen samaritano ayudó a un diferente. Samaritanos y judíos no se hablaban entonces, y practicó esa solidaridad intergrupal, porque la solidaridad intragrupal es más fácil, ¿no? Ayudar a los que son de tu familia, de tu casta, de tu grupo, pero ayudar a los extranjeros, a los que son del otro bando, y esa solidaridad intergrupal también está un poco en el fondo de la reflexión que estábamos haciendo ahora, ¿no? De cómo llegar a ser solidario también con el diferente, comprensivo, etc., ¿no? Entonces, ahí hay muchas enseñanzas y muchas reflexiones que podemos aplicar, y por supuesto el propio proyecto educativo Compañía de María estaba impregnado de mucho evangelio. Preguntan también, ¿cuál es el obstáculo más grande para lograr una efectiva identidad cosmopolita global? Bueno, yo creo que el obstáculo más grande son las propuestas que se hacen de las pseudo-identidades, ¿no? Estas pseudo-identidades que se venden fácilmente, pues sobre todo a los jóvenes, ¿no? Me gusta citar una marca de ropa española hace años en un escaparate, marca H&M, que no sé si aquí existe o no, ¿no? Y entonces ponía en un escaparate de las tiendas, pues cuando a la vuelta de un curso, al inicio del curso escolar, ¿no? En septiembre, y me fijé y me quedé muy pensativo, ¿no? Ponía "The show is here", ¿no? Aquí está el show. Y era como decirle al joven: la vida es un show, nosotros te damos el disfraz, la vida es una pasarela.
lúcete, nosotros te damos el disfraz, qué propuesta de identidad más vacía, ¿no?, se hace. Entonces, luchar un poco, yo creo que, bueno, pues, estos proyectos van contracorriente, ¿no? Y yo creo que hay que luchar contra las pseudoidentidades, hay que luchar contra los radicalismos que nos proponen identidades pues muy radicales, que por supuesto, como decía esta mañana, no están basadas en la dignidad humana, por lo tanto debemos ponerlas bajo sospecha. Y hay que luchar contra, claro, tenemos unos competidores que van y que saben captar muy bien a esos jóvenes que tienen ese yo vacío, que sienten ese vacío existencial y que entonces, pues, desde unos presupuestos, porque saben también mucho de psicología, pues tratan de captarlos para su misión, que es totalmente contraria a la que tenemos nosotros, porque la suya es la de destruir el mundo, ¿no? Entonces yo creo que los principales obstáculos que tenemos son esos. Muchas gracias. María Clara, te preguntan, ¿cómo crees que desde nuestra posición como estudiantes, como docentes, trabajadores, etcétera, podemos ayudar en el desarrollo de la identidad cosmopolita global? También plantean a mediano, corto y largo plazo. Es una pregunta que creo que podemos pues, compartir ustedes. Pues yo creo que abrir espacios como estos se hacen realmente importantes y también propiciar espacios de reflexión personal donde uno puede entender bien quién es uno mismo y también espacios donde uno pueda compartir luego con otras personas que descubrió a partir de la reflexión personal. Y esto es un espacio pues tanto para alumnos como para docentes y también para los acompañantes de las personas que estamos en crecimiento, como son nuestras familias. Sí, yo pienso que digamos que la identidad cosmopolita global es un punto de llegada y no necesariamente una llegada para quedarse ahí, siempre en estas cosas hay que seguir adelante, pero insisto en que tenemos que desarrollar más aquí lo de la ciudadanía y la formación política para ir escalando en ese sentido de lograr una identidad global. Yo creo que es muy importante como trabajar eso en el sentido de la ciudadanía, lo de la amistad cívica, de Adela Cortina pues, y de otros, que entre otras cosas lo que decía ahora con relación al encuentro con los de las FARC, con los diputados del Valle, lo que decía esta viuda era que no podemos ser amigos, y es como en el sentido de ser amigos como uno es amigo del otro, pues a nivel personal, así, pero es que la amistad cívica es distinta. Dijéramos que es una escala primaria dentro de eso, que no es una amistad personal, sino una amistad en el sentido de valores sociales y de democracia y de compartir unos fines de una sociedad y de un Estado. Entonces eso es lo que no hemos aprendido, sino que o somos amigos personales, o aquí trabajamos mucho hablando también de lo que estamos viviendo. El amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi amigo es mi enemigo, cosa que no es absurda, pues, pero es que yo pienso que en Colombia estamos muy por debajo en cuanto a formación ciudadana y en cuanto a formación misma en ética civil. Bueno, quisiera agradecerles por este agradable rato de conversación. Agradecerles también a ustedes por su participación a través de las preguntas. Este espacio final del día ha querido ser sobre todo una invitación para que conozcamos directamente el libro, para que podamos relacionarnos con él y a la luz de él, pues beber de lo que este nos sugiere a propósito de lo que pudiera ser una educación para el desarrollo humano en clave de una identidad cosmopolita global. Muchas gracias. Yo quisiera al final agregar algo con relación pues, a la crisis de Colombia, que es una cosa tan compleja, que también comentaba ahora que el problema tal vez, uno de los problemas de la educación, todas las educaciones tienen problemas,
pero uno de los problemas con relación a lo que estamos viviendo es que se forma mucho en la competencia, pero en la competencia, digo yo, pues la competencia de uno con otro, quién es primero y quién va después. Y formamos mucho en eso, y patrocinamos mucho eso, pero no formamos en la compasión, pues eso lo dejamos como en un segundo plano, y pienso que es muy importante, siempre y ahora más importante. Vale, muchas gracias nuevamente a todos.